Muy buenos días a todos, a los que están aquí presentes y por internet también. Es un gran placer para nosotros del Ministerio de Cultura estar aquí realizando este seminario y para mí personalmente estar aquí con dos especialistas del área. Todos los días bienes culturales son retirados de sus lugares de conservación. Como nos dijo el ministro en su charla de apertura, esos bienes salen de los museos, de las bibliotecas, de las mapotecas, son hurtados también de las iglesias, son extraídos de sitios arqueológicos incluso, donde muchas veces a través de excavaciones ilícitas, y esos bienes pasan por una avenida oscura y tortuosa del comercio ilegal de obras de arte y antigüedades. Ese crimen, ese delito, como dijeron nuestros compañeros de la mesa de apertura, es un delito que mueve $1.000 millones al año y alimentan o financia otras actividades ilícitas, incluyendo el terrorismo. Ese delito subtrae el derecho de los pueblos a su propio patrimonio, a su identidad cultural y retira las evidencias científicas de nuestro pasado común de la humanidad y, de hecho, es extremadamente perjudicial para el desarrollo de nuestras sociedades. Para un problema global como este hay que pensar en soluciones globales que necesitan cooperación en diferentes niveles, diferentes instituciones involucradas y como es un delito de alcance global que afecta a todas las regiones del mundo, tenemos que hacer una articulación internacional concertada en los diferentes actores que trabajan en esta materia. Por esa razón es tan importante que acciones internacionales como UNESCO, Interpol, Organización Internacional de Aduanas, que todas actúen de forma concertada para combatir el tráfico de bienes culturales. Hoy por la mañana, en esta primera mesa de apertura, estamos aquí tratando exactamente de la protección y el abordaje de esos bienes culturales. ¿Cuáles son los instrumentos de esos bienes culturales a nivel internacional, sobre todo en el caso de UNESCO y de Convención de Patrimonio Móvil, y también en un enfoque más de museos también? Y ya sin más demora le paso la palabra a mi compañero de hace más de 10 años que nos va a hablar un poco sobre el rol de la UNESCO en ese enfoque, y después le pasaré la palabra a Renata, recientemente como presidenta del ICON también, que también nos va a hablar sobre el enfoque de ICON y de los bienes en los museos. Renata tiene un vuelo a las 12:30 para un vuelo internacional, exactamente para una reunión en la sede del ICON. De modo que, Renata, si no hubiéramos terminado hasta las 12:30 esta mesa, el público, desde luego, claro que va a entender esa salida antes, ¿no? Entonces, Eduard ya ha sido presentado por Jacqueline. Entonces, a Eduard le paso la palabra. Muchas gracias. Permítanme hablar en inglés porque la verdad es que mi portugués todavía no es tan bueno, no está en el nivel apropiado, entonces intentaré mejorarlo, prometo, pero quisiera aquí empezar agradeciendo al Ministerio de Cultura en la presencia aquí del ministro, también a Eduardo Sarón por su hospitalidad, al igual que también a todos los miembros del ministerio y también de la oficina de UNESCO que tuvieron esa iniciativa. Es la primera vez que estamos aquí hablando de ese tipo de iniciativa y hasta donde sé, también hablamos de todo lo que ocurre en Brasil desde aquí en el 2012 para las
recomendación para hablar sobre los museos, pero desde entonces no habíamos hecho ningún trabajo en esa iniciativa para la lucha contra los bienes, el tráfico ilícito de los bienes culturales. Permítanme empezar con un breve vídeo para introducir este asunto y después hablaremos sobre algunas de nuestras actividades en nuestra sede y también sobre las oficinas regionales, al igual que las iniciativas de los Estados miembros de la UNESCO. Seré breve, no se preocupen, pero si tardo mucho, por favor, díganmelo, háganmelo saber y espero recibir algunas preguntas y darles algunas respuestas también a sus comentarios. Vamos a ver el vídeo. Es un pequeño objeto raro, ¿verdad? Este cuerpo pequeño con estos ojos tan grandes, tan abiertos. Parecen algo que podríamos comprar en un mercadillo local, ¿verdad? Bueno, hay una historia mucho más importante. Es el ídolo de los ojos y tiene 5.000 años y fue descubierto en Siria y forma una parte insustituible de la herencia cultural de ese país. Lamentablemente, hay ese es solo un ejemplo de objetos que van desapareciendo por todas partes del mundo, mientras que el conflicto en el país sigue. El robo, el hurto de objetos durante excavaciones ilegales sigue ocurriendo y son muy pequeñitos. Esos objetos pueden ir en una maleta. Desde el 2011, un 25% de los artefactos arqueológicos fueron robados y llevados a países vecinos. Pese a los esfuerzos de esos países para luchar contra el tráfico ilícito de esas mercancías culturales, acaban yendo a otros mercados ilegales y la venta en esos mercados ilegales sigue siendo practicada. La buena noticia es que usted puede ayudar antes de comprar un objeto. Fíjense en estas características. Está sucio, tiene polvo, parece ser un fragmento cortado de una obra mayor, de una pieza mayor. Tiene algún número de referencia detrás o debajo que demuestra que viene de un museo. El precio parece demasiado bueno para creer que es así y, sobre todo, el vendedor le puede dar un documento que certifique esa pieza. Si usted tiene alguna sospecha sobre el origen de ese objeto, hable con la policía, con las aduanas o con la UNESCO incluso. Siria es tierra de esas propiedades culturales tan valiosas y el robo de artefactos culturales amenaza la riqueza cultural de esos países. Ayúdenos a interrumpir ese tráfico ilícito. Para más informaciones, por favor, visite ese enlace de UNESCO, al igual que las páginas de los aliados principales de UNESCO que nos ayudan a luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Salve la cultura, interrumpa, pare el tráfico. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de estas actividades de la UNESCO. Estamos esperando aquí los clips UNESCO. Permítame pasar para el PowerPoint. Aquí vamos a ver la presentación y darles una visión de nuestras iniciativas. Muy bien, les voy a transmitir una breve visión de la estructura legal en la cooperación internacional y lo que estamos haciendo en relación con nuestra lucha sobre el tráfico ilícito y la lucha contra el terrorismo. Siria puede que parezca muy distante de Brasil, muy lejana, pero el hecho es que el tráfico ilícito de bienes culturales es un tema cultural, es un tema mundial, como hemos visto antes. Hace unos cuantos años, cuando el Museo de Bagdad, de Antigüedades de Bagdad, fue robado en el 2003, 15.000 piezas desaparecieron de las colecciones internacionales y hasta ahora hemos recuperado únicamente 5.000 de esas piezas. O sea, todavía hay 10.000 piezas que
han desaparecido, que están circulando en el mundo y que no sabemos dónde están. Hemos descubierto algunas tablas cuneiformes en Perú gracias al trabajo de la policía, y algunas de esas tablas eran del Museo de Bagdad y fueron incautados en Perú. Fíjense cómo ese tráfico es amplio y cómo la cosa circula por ahí, cómo es importante que todos nos involucremos en la lucha contra el tráfico. Algunas palabras aquí sobre la convención. No quiero sobrecargarlos mucho con demasiada información o datos jurídicos, pero todo proviene exactamente de un pedido de los Estados miembros al principio de 1970, para que se dedique más atención a esa atención al tráfico de bienes culturales, sobre todo en países del norte de África que ya estaban siendo independientes y querían reapropiar su herencia cultural. A la vez, el mercado cultural de arte estaba en pleno crecimiento y la venta de artefactos antiguos y de antigüedades en general iba creciendo. Y por esa razón, algunas instituciones como la UNESCO se interesaron sobre ese tema, y esto fue ratificado y Brasil se sumó, me parece, si no me equivoco, en los años 70. Esta convención es únicamente parte de un esquema más amplio. Aquí trabajamos con 6 convenciones culturales. Tenemos una que es de 1954, dedicada a la protección de la herencia cultural durante conflictos armados. No hay ningún país en el mundo que pueda decir que este tema no sea una prioridad. Es la protección de la herencia cultural, del patrimonio cultural. Durante conflictos es muy importante. Esto fue completado en 1970 y aquí es la lucha contra el tráfico ilícito. En 1972 el World Heritage Convention fue adoptado en 1972. El 2001 un nuevo tema, la protección de patrimonio cultural bajo agua también, todo lo que era submarino, todo el tema cultural submarino, sumerso, ya fuera en cualquier tipo de agua, en el mar incluso. El 2003, después la Convención de Patrimonio Cultural Intangible, ya con el directivo general, que era el presidente de Japón también, que presentó esto, después del 2005, que era dedicado a la producción y protección de la diversidad cultural. O sea, todo forma parte de una estructura. Cuando un país ratifica una de estas convenciones, está ratificando todas las demás convenciones, porque todas trabajan en conjunto. Cuando decimos que estamos protegiendo el patrimonio cultural, estamos protegiendo todos estos aspectos de lo movible y lo inmovible, lo que está sumergido o no. Y también contamos con otra convención después que completa la Convención de 1970 en el campo del derecho internacional privado y que fue ratificado por Brasil en 1999. Y quiero felicitar aquí a Brasil por esta ratificación. Y esta convención ya cuenta con 42 estados miembros. Un cuarto de esos estados proviene de los países de Latinoamérica y Caribe. Por lo tanto, vean el éxito y las buenas prácticas que hay que promocionar. En relación con la Convención de 1970, contamos con 137 estados miembros, 24 que son de la región RLAC. Aquí vemos un listado de los que van pendientes de ratificación, sobre todo en la zona de Caribe. Hay algunos países pequeños, algunas islas que todavía no se han sumado a esta norma, a esta convención. Estamos trabajando con Habana y Kingston también para que se sumen, porque aunque el tráfico no sea un tema preponderante en esos países, pero es un tema global. Si el país no es un país fuente, sin embargo, puede que sea un país de tránsito, o sea, ese patrimonio cultural pasa por ese país, o puede que el país incluso sea un país de destino, si hay coleccionistas que compren esos bienes. Por lo tanto, todos los países deberían
podían firmar ese tratado. Y nosotros también tenemos aquí algunas brechas aquí en Asia y en África también, en Pacífico también. Y estamos trabajando con esos países para que ratifiquen ese tratado. Yo creo que para el próximo aniversario trabajaremos así. Conseguiremos ese éxito aquí, algunos esfuerzos que estamos haciendo en nivel regional para conseguir esas ratificaciones, esa sensibilización y capacitación de los países. Recientemente con nuestros compañeros en Kingston hicimos un taller organizado por la Convención de Jamaica para fortalecer la lucha aquí en Jamaica. Entonces, estamos trabajando para esa capacitación y para fortalecer la estructura legal y fortalecer la policía local, las aduanas locales y el mercado local, aumentando la concienciación de la población local e incluso también la concienciación de los niños y del público en general. Quiero recordarles de los 3 pilares de la Convención de 1970. Primero, la prevención, que es un elemento clave. Siempre es mejor prevenir el robo que intentar después encontrar los elementos robados. Después, el segundo pilar serían los dispositivos para la restitución una vez la pieza haya sido robada o exportada ilícitamente, y después la cooperación internacional. En lo que se refiere ahora a la prevención, los inventarios internacionales son importantes. Es importante saber exactamente qué hay en nuestras colecciones, conocer los objetos, identificarlos, hacer un listado, tener un sistema de seguridad de las colecciones privadas y públicas, también en las instituciones privadas y públicas. Incluso también para los coleccionistas privados tienen que saber exactamente qué es lo que tienen, porque una vez le hayan robado, la policía va a declarar que es muy difícil encontrar el objeto si no hay una buena descripción, una buena fotografía. Por lo tanto, esos inventarios locales son fundamentales. Hacer un buen control en las fronteras, capacitar las autoridades de las aduanas. Trabajamos muy cercanamente con Interpol y con OMA también para montar equipos para verificar qué es lo que entra y sale de los países. Muy a menudo también trabajamos directamente con la Unión Europea, porque la Unión Europea está intentando crear un certificado de importación, porque han identificado lo importante que son los robos o que están ocurriendo en Medio Oriente. Empecé hablando exactamente del problema en Siria, y la verdad es que rarísimas veces habíamos visto un nivel tan importante de saqueo y de destrucción de sitios arqueológicos, donde está habiendo robos de forma descarada. Miles y miles de objetos han sido robados de Siria, del Líbano, de Yemen, y que están circulando por el mundo. No sabemos dónde están esos objetos. Probablemente están en manos privadas o en procesos de blanqueo de dinero. O sea, van pasando de mano en mano y después aparecerán en el mercado en Europa Occidental, en el norte de África, en el Golfo, en Asia, donde hay compradores, donde la proveniencia va a ser certificado a través de certificados ilícitos y falsos. Por esa razón, el control de las aduanas es tan importante. Hay que estimular a los museos a que sepan exactamente qué tienen en sus colecciones. Sabemos de museos donde las salas de almacenaje no están organizadas, las colecciones no están listadas de forma correcta. Es muy importante hacer una buena gestión y una administración regular del mercado local. Estamos trabajando de forma muy cercana con el mercado local, estimulando primero a entender este tema y la importancia en los países de origen. Todo eso empezó, de hecho, con una presión por parte de los países de Latinoamérica y con los países que tenían el patrimonio precolombiano también, que fueron a UNESCO y declararon, bueno,
Es un problema enorme, es muy fuerte. Tenemos que tomar una iniciativa e implementar la Convención de 1970, presionando el mercado de arte en los países de destino para hacer con que hagan que ese tráfico ilícito de bienes culturales no sea solo un tema de dinero o de protección de patrimonio cultural en las galerías. Más que nada es una pérdida de identidad para nuestras comunidades y, sobre todo, pérdida, desde luego, de muchos recursos, de mucho dinero. Por lo tanto, es fundamental, importantísimo también para la economía de esos países. De modo que la reglamentación de estos mercados es la clave y estamos estimulando el diálogo con la Confederación de Negociantes en esta área, también con las galerías, los coleccionistas, también para que interactúen con UNESCO y con los países y, sobre todo, ahora con la situación en Medio Oriente. Sabemos que varios objetos robados están apareciendo o estarán disponibilizados en galerías o en subastas y tenemos que estar muy vigilantes. Sabemos que esa herencia cultural aparecerá en algún momento. Sabemos piezas de Palmira, de Babilonia, aparecerán en el mercado y esas personas que están ahora comprando esas obras, esas piezas, van a ser denunciadas y tendrán que saber, tendrán que tener en mente que tendrán futuros problemas. La educación, el tema de la educación es fundamental para los académicos, para el público en general, para los turistas también. Y también tenemos que crear algunas sanciones penales también en la legislación para que los traficantes sepan que en caso de que estén trabajando con herencia histórica robada, serán arrestados y tendrán que pagar multas también. Habrá una condena para ellos. Es muy importante para que esos traficantes entiendan que hay una condena. Muchas veces hacen una especie de centro comercial, un shopping, una tienda de tráfico. Ponen los objetos en un país donde saben que hay leyes más flojas. Estamos trabajando en conjunto con la UNESCO para armonizar esas leyes, esas condenas, para que tengamos el mismo nivel de condenas y de sanciones en todo el mundo. Lamentablemente no hemos llegado todavía a ese nivel. Por ejemplo, en Europa, Bélgica ratificó la Convención de 1970 solo el año 2009 y todavía no hay ninguna legislación local aprobada, porque las comunidades tienen que llegar a un acuerdo sobre los resultados. El proceso es lento y, mientras tanto, los traficantes aprovechan de la situación. En Tailandia ocurre lo mismo. Queremos que Tailandia forma parte de la convención. Sabemos que Tailandia es un país de tránsito para muchos objetos robados en todas partes del mundo. Después, servicios nacionales, códigos de conducta, son temas que lo estamos desarrollando con ICON. Y hay un programa para establecer las reglas para los curadores y los museos también. Y hemos hablado un poco sobre eso también antes, pero es importante contar con equipos de policía y de aduanas muy organizados para combatir ese delito. No tenemos que contar con un enorme número de policías, pero por lo menos un equipo destinado y dedicado a esa colaboración con otros equipos en el mundo. Luego, conexiones, identificación de expertos en todas partes del mundo. Eso es algo muy importante para que podamos actuar de una forma más rápida. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos de nuestros aliados principales. También está la Guardia Civil en España, equipos en el Caribe. Luego estamos intentando aunar más esfuerzos para combatir el tráfico ilícito. No voy a entrar en más detalles de la convención, pero aquí vemos algunos ejemplos específicos de artículos que fueron devueltos a sus países de origen. Sabemos que el tráfico ocurre en varios lugares y en algunos casos logramos éxito. Este fue uno de los casos exitosos donde Francia consiguió recuperar algunas piezas para Egipto. Sobre todo en lo que se refiere a la parte arqueológica, es un tema muy importante. Cuando algo es robado ilegalmente, muchas veces no hay un inventario. El país de origen ni siquiera sabía que ese objeto existía.
Cuando ese objeto llega al mercado, muchas veces no hay ningún inventario o prueba de la existencia de esos objetos. Por eso la convención es tan importante. Porque no es necesario contar con un inventario o una identificación del objeto. Cuando hay un robo de ese objeto, sencillamente hay que devolverlo lo más rápido posible. No tiene que formar parte de un inventario o tiene que formar parte de un acervo de un museo nacional o algo así. Otro caso fue entre Estonia y Ucrania. Es una espada de los vikingos traficada por Rusia. Fue de un continente a otro y fue identificada por la policía en Ucrania. Y podemos ver aquí también una otra escultura del siglo XII que estaba bajo la posesión del Departamento de la Herencia Histórica de Canadá, que fue devolvido al país de origen en la India, aquí en 2015. Canadá es uno de los mejores ejemplos que tenemos de implementación de la Convención de 1970. Fíjense que esos objetos fueron devueltos en 2015, luego en 2016 otros ítems también devueltos a Bulgaria. En relación con Latinoamérica tenemos un caso reciente entre Alemania y México. Tenemos este caso que podemos ver aquí, que es muy frecuente en varios países de Latinoamérica, sobre todo en lo que se refiere a piezas de la herencia precolombiana. Un traficante o coleccionista traficó varias piezas de esa era, de esa época, a Alemania y a otros países de Europa. Consiguieron por fin en Perú incautar esas piezas rápidamente y los objetos después fueron exhibidos en Santiago de Compostela. Consiguieron recuperarlos rápidamente, pero la verdad es que eso no siempre ocurre en otros países donde necesitan contar con apoyo jurídico para que esos objetos sean devueltos rápidamente, entregues rápidamente. Este caso, por ejemplo, aquí tuvo bastante eco en nuestro mercado. Alemania cambió bastante su legislación en lo que se refiere a la circulación de su herencia cultural. Luego otro ejemplo de Venezuela y Costa Rica. Nos enteramos que Venezuela le devolvió a Costa Rica más de 200 objetos de la época colonial y también fueron devueltos entre el año 2010 y 2014. Luego Guatemala, también otro ejemplo, consiguió recuperar 18 piezas precolombianas ubicadas que estaban en Alemania, en Italia y en Suiza. A veces hay varias fronteras involucradas en ese proceso, pero eso nos da por lo menos esperanza hoy día en comparación a lo que ocurría hace algunas décadas. Claro está que no estamos solos, lamentablemente, afortunadamente tenemos que contar con la policía y con Interpol, pero también con otras unidades internacionales en Buenos Aires, por ejemplo, una oficina bastante activa. El año pasado tuvimos un taller bastante eficaz con la policía argentina y también con la policía de América Latina en Buenos Aires para la movilización y fortalecimiento de los policías, del cuerpo de policías. Estamos trabajando con otras organizaciones, con talleres y con sesiones de capacitación, UNIDROIT también. UNIDROIT, la oficina de la ONU también para la lucha contra el crimen organizado. También contamos con esta institución que está trabajando con nosotros porque sabemos que el tráfico de productos de ese tipo está directamente vinculado a crímenes y la financiación para el terrorismo. Lo estamos investigando, pero en Bélgica sabemos que algunos ataques que ocurrieron, que tuvieron lugar en Bélgica, fueron gracias al dinero del tráfico de productos de ese tipo. Así que objetos arqueológicos como estos se venden y se utilizan para la compra de armas. Es un problema realmente muy serio. Otras fuentes que tenemos son la Unión Europea y el Consejo Europeo. Bueno, pues estos serían algunos de nuestros aliados.
quisiera hacer hincapié en el artículo 9 de esta resolución, porque cuando un país se encuentra bajo una amenaza, puede invocar parte de esta convención para llamar la atención de otros países, para que refuercen los controles en sus fronteras, identificando algunos productos que están circulando de manera ilícita. Y quisiera decirles algunas palabras acerca del Comité de Restitución, como lo llamamos. Bien, este comité es independiente de la convención y fue creado hace 4 años para encargarse de los casos de robo que ocurren fuera del alcance de la convención de 1970, o sea, que hayan tenido lugar antes de la implementación de la convención en estos países. Este comité, que se reunió la semana pasada en la UNESCO, es una plataforma diplomática y política en la que los países pueden dialogar. Los países que no puedan recuperar sus objetos pueden llevar sus casos al comité, exponer su situación, contando con el apoyo de la UNESCO para la recuperación de los bienes en el proceso. Bolivia, Guatemala, México y Perú ya integran este comité. Y hubo unos cuantos casos interesantes que se presentaron en el comité, sobre todo uno entre Italia y Ecuador, en el que por medio de la mediación del comité, Italia devolvió más de 12.000 ítems de la época precolombiana. En lo que se refiere a la cooperación internacional, yo les mencioné nuestros aliados más importantes y otros con los que trabajamos: la Federación Internacional de Bibliotecas, la Institución de Herencia Histórica en tiempos de conflictos. Y con nuestros aliados trabajamos con algunas herramientas como el certificado de importación modelo. En este sentido, la aduana es muy importante para controlar lo que entra y sale de un país. Los objetos no son commodities, no son coches, computadoras, y traen consigo identidades, culturas y tiene mucho más valor que un simple valor financiero. Por eso necesitan protección específica en las fronteras y también en las legislaciones específicas de su país. Trabajamos también con la UNIDROID en la creación de provisiones para el establecimiento de mecanismos de protección a la propiedad de bienes culturales no descubiertos, por ejemplo, protección de los locales en los que sabemos que hay objetos culturales valiosos, para que en las legislaciones, en las constituciones pertinentes, haya algún tipo de protección que asegure al país la posesión del bien, porque entonces en estos casos será necesario la comprobación de la propiedad de estos bienes. Claro, informes científicos en este sentido son muy importantes para comprobar la propiedad del ítem, pero la legislación es esencial, tiene que existir. El papel de la policía ya está establecido en la Convención de 1970 y aquí tenemos la creación de una unidad especializada, algo fundamental para que como país podamos contar con una base de datos como la que ustedes tienen aquí en Brasil, como mencionó el ministro, una base de datos de objetos robados. Eso es fundamental. Muchas veces Interpol nos dice que no tenemos informes de hurtos en ciertos países. Bueno, entonces quizás pensemos que no haya tráfico en los países que no relatan robos, ¿cierto? Pero no es así. En este sentido, la base de datos es fundamental. Cuando se robe algún objeto cultural, hay que notificárselo a la policía inmediatamente. Esta información también debe estar a disposición de la Interpol y otros países.
los objetos viajan muy rápidamente, se desplazan, se mueven de un país a otro muy rápidamente. Y todos lo sabemos con Internet actualmente. Ese tipo de tránsito es mucho más fácil y favorable, lo que significa que los objetos circulan cada vez más rápidamente, cambian de país y ni nos damos cuenta de que han sido robados. Les cuento un poco ahora sobre la concientización. Tenemos en marcha actualmente una campaña en Argentina sobre toda la temática de herencia y creatividad. Por detrás está la importancia de la protección de la herencia cultural. Esta campaña que vieron aquí en la diapositiva fue desarrollada después de toda la destrucción que tuvo lugar en Irak. Es algo que se aplica también en América Latina y en el Caribe. En mi diapositiva hay un error en la fecha de Buenos Aires. La fecha real es abril. Trabajamos constantemente con el apoyo de nuestros colegas en las oficinas locales. Yo no quiero hablar demasiado y darles datos excesivos sobre la herencia histórica y el terrorismo, pero hay algunas resoluciones que ya han sido adoptadas en el marco de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad de Nueva York. El capítulo 7 de la Carta de la ONU es mandatorio para todos los países miembros. Aquí no estamos hablando de rectificaciones, no. Si un país es miembro de la ONU, tiene que implementar dichas regulaciones, sobre todo la 2347 y la 2199, que hacen referencia al saqueo en Irak y en Siria. Y me detengo aquí un momentito para traerles dos publicaciones, en realidad tres. La primera de ellas es la recomendación para los museos y los acervos. Hemos trabajado en una cooperación muy estrecha con algunas instituciones y estamos muy contentos con la iniciativa de los colegas de la oficina brasileña. Su trabajo es fundamental para los museos. La última edición del World Heritage Review, una revista sobre comercio ilegal e ilícito. Y esta última publicación que se lanzó hace unos años, que dice no al tráfico ilícito de bienes culturales, de nuestros colegas de Habana. Aquí tenemos algunos ejemplos específicos de América Latina. Bueno, quizás podamos ver rápidamente algunos vídeos que les he traído. Bueno, depende de si tenemos tiempo o no. Entonces podemos pasar a preguntas y respuestas. Bueno, entonces ponemos los vídeos al final, después de las dos presentaciones. Bueno, gracias. Gracias, Eduard, por su exposición tan interesante y por su visión general sobre los instrumentos de UNESCO de protección al patrimonio cultural móvil. Es importante que se mencione que en el sitio web del evento, www.protesaudebeisculturais.org, hay una sección de descarga de diferentes materiales, entre los que está un folleto organizado especialmente por los organizadores del evento, con todas las normativas nacionales e internacionales referentes a la materia. Este material ya se puede descargar, ya está disponible y todos los instrumentos normativos que nos mencionó Eduardo en su presentación están disponibles en este folleto, o bien integralmente o bien el enlace para acceso directo al texto. Es importante recordarles que nos pueden enviar preguntas por WhatsApp
Aquí tienen el número, que es de São Paulo. Código 11 99 94 38 179. No me alargo más y le paso la palabra a Renata Mota, presidenta del Comité Brasileño y del Consejo Internacional de Museos. Renata, usted tiene la palabra. Bom dia a todos, todas. Como já foi bem contextualizado pelo nosso anfitrião, Eduardo Saron, Marlova e o ministro, a questão de proteção e circulação de bens culturais implica em desafios globais e uma articulação importante entre entes de diferentes naturezas, né? E, de fato, nos parece, a partir da perspectiva do ICOM, este é um momento muito importante, oportuno, de alinhamento dessas diferentes entidades com possibilidades concretas, né, de aí lançarmos próximos passos para avançarmos nessa questão que tem aí, né, essa abrangência e essa complexidade. Queria, claro, mencionar, né, que eu estou muito recentemente à frente da presidência do ICOM, né, que, para mim, que venho aí da trajetória de museus, é uma enorme honra. Y ustedes tendrán la oportunidad en la última mesa de contar con la presencia de María Inés Mantovani Franco, expresidenta del ICOM Brasil, la cual en el transcurso de todo el proceso ha participado activamente y podrá aportar bastante a todas las cuestiones que voy a traerles en mi exposición. A ver, ¿dónde tenemos el puntero? Creo que no tienen la presentación correcta. ¿Me la podrían cambiar, por favor? ¿Algún técnico, por favor, me podría ayudar? Mas a apresentação, enquanto eles vão alterando a apresentação, basicamente tem uma parte inicial em que apresento muito rapidamente. Inicialmente les presento mi institución, el ICOM, una asociación internacional de profesionales e instituciones museológicas que articula una red importante de profesionales vinculados a los museos. Fue creada en 1946 y ya en el 48 se creó el Comité Brasileño de la institución, el cual ha venido actuando activamente en la protección de los bienes culturales, ya que, como sabemos, es parte de su misión. Cuando hablamos de la protección de los bienes culturales, hablamos sobre todo desde la perspectiva de la prevención. Y entonces paso a la segunda parte de mi presentación, en la que voy a traerles un poco más informaciones sobre los instrumentos y mostrarles las perspectivas de una actuación que solo puede ser posible, como ya se mostró en otras presentaciones, a partir de la articulación de los diferentes entes de un país y de diferentes países de diferentes niveles. Y en ese sentido, el ICOM, mi institución, actúa de manera articulada con diferentes órganos, utilizando incluso diferentes instrumentos y de diferentes procedencias. Pero ICOM actúa de manera muy activa en dos frentes principales: el Observatorio del Tráfico Ilícito, que es una plataforma colaborativa. A ver, ¿me podrían poner la presentación? Que les estoy hablando sin presentación. Es interesante que vean las diapositivas porque aquí tendrían las imágenes de referencia. El observatorio es una plataforma colaborativa
que busca agregar informaciones y recursos relativos al tema de protección de bienes culturales. Así que les recomiendo que visiten el observatorio. El enlace lo pueden encontrar en la página web de la misma institución, del ICOM. Y tenemos la edición de las llamadas Red List, que son publicaciones que caracterizan tipologías de objetos y bienes culturales y sus respectivos riesgos en diferentes partes del mundo. Brasil ya está redactando la Red List Brasil, un documento que se está produciendo desde hace un tiempo. Y ahora con el apoyo importante de Itaú Cultural, por cierto, un apoyo muy bienvenido, loable, una institución que abraza la causa de la protección de bienes culturales. Bueno, con el apoyo de Itaú Cultural, ahora tenemos más fuerza para la aprobación de nuestras proposiciones. La Asamblea Nacional, que tiene lugar en París, se celebrará y en este contexto podremos pensar en la articulación de las nuevas proposiciones con las nuevas metodologías. Claro, eso pasa por el desarrollo de nuestra Red List, pero además otro tema que hay que tener en cuenta es la unión de estos materiales de referencia, la importancia también de la capacitación y de visibilización del tema. Tenemos que trabajar en diferentes frentes y en este sentido, esta audiencia tiene la presencia de profesionales de diferentes segmentos, de diferentes áreas, por lo que es importante que compartamos el entendimiento de que cada uno tiene un papel en este propósito tan importante como es la protección de los bienes culturales. Bueno, vuelvo al principio de mi presentación. Esta primera parte viene a ponerles en contexto la actuación de mi institución y les traigo también algunos números. De hecho, se trata de una red internacional de expertos, una red muy importante que está a su disposición constantemente, siempre que nos necesiten, en los temas referentes a los acervos, a las colecciones. Bueno, ICOM actúa fuertemente en las cuestiones éticas a partir de la diseminación de su código de ética. Aquí hablamos de un ámbito de 20.000 museos, 37.000 especialistas, los cuales actúan en un total de 141 países. El ICOM se articula en comités nacionales. Por ejemplo, está presente el Comité Brasil, algunos de ellos más recientes, y comités internacionales, los dichos comités temáticos en los que los varios expertos actúan directamente. También contamos con la participación de Gabriel Moore en este seminario del board de CIDOC, uno de los comités internacionales vinculados a las documentaciones. Y acuérdense, todo lo referente a la documentación es fundamental. Sería, digamos, uno de los eslabones para la protección de los bienes culturales, porque claro, todo eso hay que documentarlo, hay que describir bien los sujetos y los que actuamos en el área. Sabemos que es una discusión interminable, todas las listas controladas, los vocabularios correctos, adecuados y, por lo tanto, el ICOM en el ámbito del CIDOC y de otros comités es muy importante y tiene materiales de referencia en este sentido. Esta diapositiva les trae algunas informaciones generales que creo Eduard les mencionó en su exposición inicial. No voy
a detenerme en este punto. Únicamente voy a mencionarles los documentos de referencia del ICOM. Que reflejan el objetivo principal de mi discurso. Bueno, instrumentos no desarrollados por la institución como este Object ID, que es una norma internacional de identificación de objetos. Entonces, con respecto a la importancia de la descripción adecuada de los objetos, bueno, cuando se da un robo o un hurto para que se los pueda identificar adecuadamente. Ahora les traigo una imagen, una suerte de checklist de la identificación de los objetos. Para los que no conocen todavía los campos indicados para la descripción de los objetos. Aquí tenemos la importancia de la documentación como elemento de protección de estos bienes. Es algo que no siempre es visible. Y aquí tenemos el conjunto de instituciones que utilizan esta referencia de descripción. El segundo eje con el que trabajamos son, lógicamente, las bases de datos de objetos desaparecidos. Aquí mencionamos algunas, entre ellas la base de Interpol, la base de IBRAN y de IFAN, las cuales han sido mencionadas esta mañana por el ministro, cada cual con un enfoque específico, pero que están articuladas en una perspectiva muy importante. O sea, si el primer paso es realizar una buena documentación de los bienes, esas informaciones se tienen que almacenar de manera visible y asequible a toda la población en general. Aquí ustedes ven la base del IBRAN. Son bases a las que se puede acceder muy fácilmente por Internet. Ustedes tienen la pista de la base, pueden ver las informaciones que son necesarias. Es fundamental que se completen adecuadamente todas las informaciones en la base de datos, también desde la perspectiva de la prevención y para la definición de políticas. Aparte, claro, del objetivo principal, que es recuperar los bienes perdidos. Aquí ustedes ven la base del IFAN. Ustedes tienen aquí la pista de la página web del IFAN. Como les mencioné inicialmente, estas son las acciones lideradas específicamente por mi institución, el ICOM. Tenemos el Observatorio Internacional del Tráfico Ilícito, en nuestra perspectiva, que es actuar como una plataforma colaborativa, como un repositorio de informaciones y recursos relacionados con el tráfico ilícito. O sea, siempre los animamos a que nos visiten, a que nos apoyen en nuestro trabajo. Organizamos diferentes foros de debates. Ustedes ven nuestra plataforma en Internet. Y por fin, nuestra Red List, que nos ha ayudado a avanzar bastante con la proposición efectiva de la Red List Brasil, que ya se encuentra en esos momentos en análisis en el sector de nuestra institución en París, con la participación muy importante y muy activa de diferentes entidades, algunas de ellas apoyadoras de este evento. De hecho, es un momento en que tenemos la posibilidad de establecer una proposición más consistente, con más expectativas y posibilidades de avanzar en un periodo más corto de tiempo.
recordándoles que esta metodología identifica por tipologías objetos en riesgo y a partir de ahí se divulga esta información, se disemina esa información, haciendo posible el trabajo con los diferentes órganos internacionales, los cuales actúan en la fiscalización de las aduanas, sean las policías, instituciones, en fin, que buscan identificar de manera rápida y efectiva estos objetos con posibilidades de ampliar, de aumentar la seguridad en el tránsito de estos bienes. Ustedes ven aquí en esa lista las instituciones que participaron, que nos apoyaron en nuestra iniciativa, a las que agradecemos muchísimo porque fueron fundamentales en el mapeo de las informaciones, en la proposición de la Red List y un poco la justificación de nuestro trabajo. Creo que estoy hablando a personas que se interesan por el tema, pero aquí mencionamos la importancia de la existencia de esta lista roja, de esta Red List en nuestra actuación y de la importancia de actuar apoyados en una normativa como la que nos trajo Eduard, con la participación de instituciones internacionales en una articulación que existe desde hace mucho, pero lo que esperamos ahora es encontrar un momento oportuno para seguir avanzando. Y ahora les muestro algunas imágenes de listas rojas que ya existen con las diferentes tipologías establecidas. Tipologías que a veces se cruzan en regiones, por ejemplo, amazónicas, una región que se reitera en la Red List Brasil. Y ustedes ven aquí un mapeo inicial de nuestra Red List de Brasil, con diferentes tipologías de objetos que ya conocemos, objetos que están bajo riesgo, como por ejemplo objetos religiosos, coloniales, fósiles, etcétera. Estos serían los casos más comunes referentes a patrimonio. Un asunto bastante visible y con alguna presencia en la prensa, por lo tanto oportuno y que exige que avancemos en las perspectivas de protección del patrimonio. Y concluyo mi exposición agradeciéndoles, reiterando la pertinencia de que se realice este seminario para que podamos avanzar en nuestro trabajo. Ahora, claro, contando con el apoyo del Itaú Cultural, seguramente vamos a conseguir implementar acciones importantes en nuestro trabajo. Y bueno, de mi parte, mi institución, el ICOM Brasil, va a seguir desde cerca la implementación de la Red List. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Renata, por esa explicación tan interesante sobre el ICOM y los aliados. Es muy interesante destacar que por parte del Ministerio de Cultura y Brasil, que el Ministerio apoya la elaboración de esa Red List, esa lista roja brasileña, que pueda identificar esa tipología de bienes en riesgo en nuestro país. Es un instrumento fundamental para la prevención de robos, hurtos y, al fin y al cabo, el comercio ilegal de bienes en nuestro país. Ahora, entonces, pasaremos a las preguntas. Hemos recibido una pregunta de Eduardo. No se identifica, aquí no identifica de qué, o no dice su apellido o de qué institución viene. Es una pregunta para Eduard también, pero también Renata, tú también podrías comentarnos sobre la perspectiva de ICOM. Eduardo quiere saber sobre cómo
UNESCO está actuando en el tema de los bienes retirados durante el periodo colonial por las antiguas potencias. ¿Qué hacer sobre esos bienes? Bueno, muchas gracias. Probablemente es alguien que está siguiendo las noticias de forma muy cercana, porque nosotros tuvimos un encuentro internacional de un día en UNESCO exactamente sobre ese tema, a pedido realmente de ASLAI, que es el nuevo directivo de UNESCO, y el tema de los objetos que fueron desplazados en ese contexto colonial y que es un tema tan importante que muchas veces como que está fuera del alcance de la Convención de 1970 y tenemos que ser muy creativos en este tema y definir bien realmente qué es lo que vamos a llamar como medios alternativos para implementar las soluciones. Creo que tenemos que ser cuidadosos a la vez también para no dar una respuesta global a un contexto únicamente muy específico. Este tipo de situación hay que estudiarlo caso por caso, pero les diría que la primera respuesta que damos a esa situación es que el comité es el Comité de Retorno y Restitución. Es un foro de negociación que está a la disposición de los países miembros para que se solucionen ese tipo de casos. Uno de los casos más famosos pendientes en el comité es el caso de Partenón, que se refiere al gobierno de Brasil, el gobierno de Londres. Esas esculturas están ahí en Londres y Grecia ahora les exige esos ítems de vuelta. Ese caso empezó en 1983. Cuando la ministra de Cultura entonces empezó una campaña para que se devolvieran esos ítems, y el Partenón es uno de los ítems más simbólicos en la lista de patrimonio mundial. Por lo menos Grecia y el Reino Unido ahora lo están devolviendo desde hace muchos años, diría yo. Pero recientemente tuvieron debates muy constructivos y yo puedo ser testigo aquí de que de hecho hay una nueva mentalidad sobre ese tema. Claro que no se ha llegado a una solución, pero todavía está el tema de la propiedad. ¿Quién es el propietario de esas esculturas? Pero los griegos y el Reino Unido, más específicamente, y el Museo Británico también están trabajando ahora para solucionar ese tema de una forma más apropiada. Hay otros temas también dentro de ese comité y hemos puesto reglas para la mediación y restauración también para apoyarle a esos países, y también esto se aplica a un enfoque más caso a caso. Otro ejemplo, tardamos 300 años para llegar a alcanzar una solución entre dos áreas específicas en Suiza. Fíjense, una de esas áreas pedía la restauración de algunos libros para la otra zona y eso como que tardaron 300 años para llegar a una solución. Al final encontraron una solución en la que se decía que los que estaban de posesión del objeto tendría que hacer copias de esos objetos que estaban en esa región para enviarlo a la otra región. Y la copia, claro, estaba en mejor estado que el original. Entonces, el tiempo, por lo tanto, no tiene que ser un tema considerado con tanta vehemencia en ese tema. Lo que estamos discutiendo ahora son objetos que fueron retirados durante el periodo colonial o precolonial en Asia y en África, como saben, algunos países, también como Benín, por ejemplo, que tenía propiedades culturales que fueron retiradas por tropas francesas, que fueron llevadas a Francia después, esos objetos, y esos ítems ahora están disponibles en un museo francés. Y Benín ahora exige que se le devuelvan esos ítems porque pertenecen a la familia real del país. Estamos discutiendo esto ahora y algunos especialistas que tenían que montar ese informe para el presidente francés en ese tema hasta noviembre de este año ahora declaran que algunos países
usufruyeron de esos objetos durante muchos años y ahora sería el momento de enviar esos y devolver esos objetos a su país de origen. Otro ejemplo, otra solución. En la República de Corea decía que las autoridades francesas tenían más de 200 libros que eran del archivo real de la dinastía real de aquel país y esos libros fueron retirados de la República de Corea al final del siglo XIX y enviados a la Biblioteca Nacional en París. La sociedad civil entonces tuvo una movilización muy fuerte y en aquel momento el presidente Mitterrand decidió devolver esos archivos, esos libros reales a la ciudad de Seúl. Eso al final generó algunos problemas en la comunidad de curadores de París, pero lo interesante ahora saber es que al final de la historia, de esa historia que les cuento, hubo un contrato de negocios para que se pudieran construir trenes de alta velocidad. Lo que puedo decirles es que el poder de la diplomacia cultural no se debe ignorar, no debe quedar de lado. Al final también sirve como una herramienta para algunos países para que puedan alcanzar sus objetivos, de modo que, una vez más, no hay una solución global. En realidad se realizan estudios caso a caso. Y eso siempre cuando los casos salen de esas convenciones internacionales. Bueno, como Eduardo lo mencionó, claro, hay que solucionarlo todo caso por caso, ¿no? Pero yo diría sobre todo que siempre hay que tener esa mirada de lo específico, pero yo diría que a partir de la perspectiva del ICON hay mucha la atención de que cada vez más tenemos que consolidar la perspectiva de una buena negociación transparente y a partir de ahí con esa atención de cada caso para que podamos construir las mejores soluciones, que claro, nunca son sencillas, la verdad. ICON siempre tiene esa disposición y esa gran red de especialistas, tiene a su disposición, cuenta con ellos, que muchas veces contribuyen directamente o por lo menos contribuyen y aportan esa inserción de informaciones necesarias para esas negociaciones. Entonces, dentro de esos ámbitos que estamos buscando colaborar. Sí, solo para complementar un otro ejemplo de muy buena colaboración. Fue una colaboración muy buena con ICON hace unos cuantos años. Tuvimos un caso pendiente donde Tanzania le pedía a un museo particular en Suiza que le devolvieran algunas piezas importantes, algunas obras importantes. Y claro está que el comité de UNESCO se metió para apoyar esa discusión. Y el 2011, si no me equivoco, la máscara solicitada fue devuelta, volvió a las autoridades nacionales de Tanzania. Era la máscara de Macom. Y tardamos unos cuantos años, pero al final se hizo un acuerdo con la mediación de ICON y de UNESCO. Sí, en ese caso hay que considerar que no se trata solo del tema de la restitución, sino también de la conservación del bien, que es algo que añade un complicador importante en la negociación. Hay casos de restitución que no han logrado éxito porque exactamente no consiguieron asegurar la conservación del bien en cuestión. Aquí hay una pregunta de Mariles Correa, que es jefe de la biblioteca de FAO, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la USP, la Universidad de São Paulo, y que en realidad se refiere al derecho interno de conservación y más que el derecho penal. Le pido paciencia porque después trataremos de ese tema en la mesa de mañana, que serán los desafíos internacionales. Le pasaré esa pregunta a Elena Severo, que va a ser la mediadora sobre esos desafíos, esa mesa sobre desafíos internacionales. Pero aprovecharé aquí el mensaje
de Marilis para difundir este trabajo de la Biblioteca Nacional, que sediará un evento en Río de Janeiro el día 28 de noviembre, si he entendido bien, justo sobre tráfico ilícito de patrimonio bibliográfico. Es muy importante que lo tengamos en nuestras agendas. Ese evento en Río de Janeiro en el segundo semestre sobre el tráfico de patrimonio bibliográfico. Pero desde luego, Marilis, no te preocupes, que la pregunta te la contestarán mañana. Douglas Neglisoli, del Arte Global, nos hace una pregunta que se refiere a la base de datos nacionales, que después podrá ser contestada por Ibran y FAM de las mesas de mañana. Pero quizás, Edward, ¿podrías hablarnos sobre las perspectivas de los bancos de datos internacionales? Nos pregunta si esos bancos de datos utilizan métodos de reconocimiento de imagen de última generación en sus bases de datos, en sus sistemas, en sus plataformas. ¿Cuál es el tipo de tecnología? Si es una tecnología de reconocimiento de imagen, si podría usted comentar un poco sobre eso. En realidad no es una pregunta directamente de UNESCO, porque UNESCO no mantiene una base de datos robados. Es un trabajo de Interpol como una institución pública internacional, pero algunas organizaciones particulares mantienen ese tipo de base de datos. Cualquier tipo de tecnología que permita hacer una identificación precisa de un objeto es fundamental. Muy a menudo los compañeros de Interpol nos presentan objetos robados y reciben imágenes donde no se ve nada sobre el objeto. Muchos objetos no son tan poco frecuentes, entonces se puede encontrar no copias de esos ítems, pero a veces otras piezas parecidas. Y en esos casos, contar con una imagen de los detalles específicos y de las características específicas del objeto es fundamental. Esas nuevas tecnologías todavía están apareciendo en este tema. Estamos trabajando cada vez más en ese tema sobre la herencia cultural destruida en Medio Oriente con esa tecnología de 3D, todo escaneado. También estamos escaneando los monumentos y objetos en los acervos y también desarrollando imágenes en 3D. Esto es muy útil cuando hay un hurto o desaparece un objeto de los acervos. Después otra pregunta, ahora dos preguntas de Gustavo Perino. Empezaré sobre la pregunta que le hace a ICON, sobre las directrices, los lineamientos del Consejo sobre la relación interdisciplinaria en los museos. Nos comenta que está habiendo programas de integración entre los historiadores y arqueólogos, entendiendo que esa acción interdisciplinaria en los museos es casi que una amenaza en Brasil. Pregunta cómo funciona esa interrelación en los museos. Bueno, el ICON en Brasil tiene, como mencioné, tiene una organización a partir de comités internacionales, son varios técnicos que actúan por tema, como digo, y actúan en su participación ahí, pues profesionales de diferentes backgrounds y diferentes especialidades. O sea, no es de la naturaleza internacional de ICON esa transversalidad de ICON en la actuación, en la perspectiva de los museos. Claro está que en Brasil y en los contextos nacionales específicos siempre están los historiales propios y la legislación específica. En el caso específico de Brasil,
está tanto nuestro marco regulador, que es el Estatuto de los Museos, como el reconocimiento de la profesión de museólogo, que presenta normativas específicas sobre las responsabilidades de cada profesional, claro está. Pero yo diría que siempre tenemos que pensar como que en dos dimensiones, la dimensión de la legislación y las normativas y la dimensión también de una perspectiva deseable de los debates, las directrices también del ICON, que sería de un trabajo multiprofesional y transversal dentro de nuestras instituciones de museo. Aquí, solo para terminar, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Otra pregunta más, también de Gustavo. Ahora para Edward, de UNESCO. Quizás este tema, Gustavo, después pueda retomarlo en la ponencia de mañana con la Receita Federal, la Oficina de Réditos de Brasil, porque tiene que ver con el papel de las aduanas. Pero pregunta cuál es el proceso de destino de obras a partir de las aduanas y si hay alguna, si UNESCO tendría quizás alguna actuación en ese encaminamiento de las obras incautadas por las aduanas. ¿Cómo actúa entonces? Y pregunta si los equipos tienen el conocimiento necesario. Bueno, creo que esto es más para el grupo de la Oficina de Réditos de Brasil. Pero, en fin, en resumen, la pregunta es, ¿UNESCO tiene alguna actuación en este tema? Esa es la pregunta. Gracias por la pregunta. Como les decía, UNESCO no trabaja sola porque no somos expertos en todos los campos. Por eso la policía y la aduana son fundamentales en nuestro trabajo. Estamos en ese trabajo contra el tráfico. Estamos actuando en las aduanas, en las comunidades, con varios países y de forma bastante práctica nuestro trabajo. Cuando recibimos esa notificación de objetos hurtados o traficados en países de origen, debo decir que Grecia y Perú son bastante activos en este tema, normalmente con cierta regularidad. Nos avisan sobre objetos que han desaparecido de forma muy frecuente y se lo enviamos a las aduanas y a la policía en la sede de Interpol, porque sabemos que a partir de ahí esa información va a ser difundida a todas las unidades del mundo. Es así como estamos contribuyendo, aportando para el trabajo de las aduanas en todas partes del mundo. También trabajamos con esas organizaciones en la capacitación de los policías y muchas veces tenemos que empezar desde cero. Tenemos como que enseñarles a esos policías sobre qué estamos hablando, qué viene a ser en la herencia cultural. Porque la herencia cultural es diferente y hay que tratarlo de forma diferente de las drogas o las armas. Y tienen que entender realmente cómo identificar y reconocer esos ítems. De modo que es un entrenamiento práctico enseñando toda la parte de estructura internacional, el modelo internacional, las herramientas que cuentan ellos para trabajar así. Ese es el tipo de trabajo que estamos haciendo ahora con las aduanas. No sé si le he contestado bien a su pregunta, pero yo le recomendaría también que en ese campo que se pusiera en contacto con nuestros compañeros en Bruselas, donde la Organización Mundial de las Aduanas tiene sede. Y también si cuenta con algún tipo de tecnología que quiera compartir, pues con ellos también para que se puedan poner en contacto con los equipos locales de las aduanas. Podemos facilitarle ese tipo de contacto porque desde luego el conocimiento específico es fundamental, la tecnología también es fundamental porque, como saben, el tiempo es importantísimo cuando hablamos del tráfico ilícito. Tenemos que actuar rápidamente. Sabemos que las aduanas están analizando miles
miles y miles de contenedores, maletas todos los días. Tenemos que ser, por lo tanto, muy rápidos en esas incautaciones. Tenemos que contar con el consejo de los expertos para ver si es un original o una falsificación. Por ejemplo, un 60% de los ítems de Siria que están circulando son falsos. La población local muchas veces tiene que tener medios de subsistencia. Entonces, lo que están haciendo son copias y esas copias falsas están circulando también. Por esa razón, estamos trabajando con las plataformas de Internet, en fin, todas las plataformas, porque hay que informar a las personas que venden en esas plataformas que muchas veces esos objetos son falsos. Es la primera cosa que tienen que averiguar. Y después averiguar también la procedencia del objeto. Y si no hay documentación para esos objetos arqueológicos, que la persona no lo compre, porque esa obra puede ser una obra robada. Ahora una otra pregunta que es de Rafael, no consigo leer su apellido, jefe de obras raras de la Universidad de Brasilia. Es una pregunta sobre su interés en la lista roja brasileña, la Red List brasileña. Si se está considerando incluir la tipología bibliográfica en la Red List brasileña. Pone aquí ese comentario, considerando que muchos libros raros son muy codiciados por traficantes internacionales. Entonces, sí hay ese riesgo aquí en Brasil. Si eso se está considerando en la Red List brasileña. Se está considerando en ese mapeo hecho hasta ahora todo el tema de la producción gráfica, también obras raras. Eso ya se observó también como siendo una tipología, una categoría más bien de riesgo. Claro que se trata de una metodología internacional y claro, al aprobar ese desarrollo de la Red List brasileña, veremos que esto va a tener un resultado específico para la consolidación de esa categorización a partir de esa metodología. Pero en este momento, como se presentó por la proposición, todavía no está incluida. Y puedo complementar, hay una idea de tal vez de cuándo, en caso de que se acepte esa propuesta, cuándo va a ser expedida la lista. Bueno, si no pierdo mi avión, uno de los objetivos es que, claro, ya hay una articulación bastante robusta liderada por María Inés, también hasta el momento. En esta semana tendremos discusiones específicas sobre la aprobación de esta proposición brasileña. Claro está que el tema del tiempo, cuando estamos hablando de cooperación internacional, ya saben, lo saben mucho mejor que yo, todo tarda su tiempo ahí y aún más con esa expectativa ahora de ese patrocinio asegurado por Itaú Cultural. La expectativa es que contamos ya con todos los elementos para avanzar rápidamente, pero lamentablemente la verdad es que no tenemos un plazo específico, pero nada más en cuanto lo tengamos, las informaciones serán disponibilizadas en la página web de ICOM de Brasil. Renata, muchísimas gracias. Te pido que tu ida a París es fundamental para presentar ese pedido brasileño y hacer todos los cambios debidos para que realmente obtengamos esta lista roja brasileña. Sé que tienes que salir, tu vuelo sale ahora dentro de poco tiempo. Eduard todavía quiere presentar algunos vídeos. Te agradezco muchísimo por la participación, por haber conseguido, pese a ese viaje internacional, estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias y muchísimo éxito en París en esa conferencia. Les agradezco muchísimo a todos, a Eduardo, a Edward, a Adam también, muchísimo placer. La verdad es que me da mucha pena tener que irme, es muy deselegante tener que salir, pero lamentablemente, en fin, es difícil conseguir y la causa es por una buena causa, desde luego. Muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas del público, pero el moderador creo yo que se puede permitir hacer una pregunta más. Entonces, bueno, ya que estoy aquí, pues soy el que manda, ¿no? Bueno.
Edward, mi pregunta va en el sentido del trabajo más reciente de UNESCO sobre la implementación de la Convención de 1970. Mencionaste rápidamente de que desde el 2010 hubo un fortalecimiento de esa convención de 70, en gran medida todo impulsado por Latinoamérica y por el grupo de países de Latinoamérica y de Caribe. Incluso la embajadora Cecilia Bácula, que está aquí en el público, que fue embajadora de Perú en UNESCO también en esa época, fue una de las grandes impulsadoras de la retomada de ese tema. Y de hecho, grandes medidas importantes fueron tomadas como las reuniones periódicas en los estados que formaban parte de la Convención de 70, la Convención subsidiaria, en fin, varios instrumentos que no se preveían en la Convención, al final se implementaron para asegurar la eficacia en la implementación de la Convención. Considerando que se tomaron todas esas medidas ahí al principio de esta década, ¿cuáles fueron los grandes cambios desde entonces? ¿Qué fue lo que cambió básicamente? Bueno, muchas gracias. Sí, yo diría que realmente gracias a la acción del Grupo de América Latina y de Caribe, el GRULAC, y específicamente gracias a Cecilia realmente y a las autoridades de Perú y de México y el embajador Esquinero también y de otros países también que participaron en el tema. Pasó a ser una prioridad en nuestra agenda y hubo entonces esa encuesta en los Estados miembros de UNESCO. Entonces se planteó ese tema de la lucha contra el tráfico ilícito y la implementación de la Convención de 1970 como una prioridad y para los países miembros. Lo que ocurrió desde entonces es que decidimos revitalizar esa convención. Tuvimos tres opciones. La primera era hacer una nueva convención considerando el tema del tráfico ilícito, sobre todo sobre el tema de la arqueología y el aumento de los robos de objetos de arte. La primera opción sería una nueva convención. La segunda opción sería un protocolo extra a esa convención de UNESCO, trabajando con objetos arqueológicos y después poner y dar más fuerzas y dinero a la implementación de la convención que ya existía. Debo decirles que fue un alivio para mí porque se eligió la tercera opción, decidiendo, por lo tanto, que no había que añadir ninguna nueva norma o nueva ley a las convenciones y a las legislaciones internacionales, que se resolvería esa situación. Al fin y al cabo, el nuevo tratado, entonces, un nuevo tratado fue desconsiderado como opción. La segunda opción, que era algo que ya existe también, que es la Convención de la UNIDROIX de 1995, que fue creada para rellenar realmente esas brechas de la Convención de 1970. Se decía que esa convención era autoejecutable, puesto que los países que firmaban la Convención de UNIDROIX, que esa tendría aplicación directa en la ley internacional y ya no haría falta contar con una nueva legislación. Y esa legislación entonces se podría utilizar por entidades internacionales, mientras que la de UNESCO era por los estados, estaba en el alcance internacional. Teníamos la Convención UNIDROIX que trabajaba directamente no con la prevención, sino con la restitución de los objetos y dando una respuesta también a los temas del tráfico de objetos arqueológicos, que había aumentado muchísimo. Al final, entonces, decidimos partir a la tercera opción, que era revitalizar la convención en su implementación por un tratado, considerando, por lo tanto,
mecanismos de implementación más eficientes, reuniones a cada 2 años, un comité de monitoreo, seguimiento que se reunía a cada año para ver cómo iba la implementación de esa comisión de los países miembros, compartir buenas prácticas, identificar dónde estaban los problemas y cuáles eran las prioridades contra la lucha contra el tráfico ilícito. Y por esa razón ahora nos encontramos todos los años. El año pasado tuvimos el encuentro del comité para hacer ese seguimiento de la Convención de 1970 y identificamos prioridades para el tráfico en Internet también, que es un tema muy en boga. Y también estamos trabajando para fortalecer inventarios, trabajando también en la tecnología para interrumpir determinados tráficos y las diligencias hechas. Si compramos un objeto, tenemos que chequear el origen y los documentos de ese objeto. Se lo estamos adquiriendo de un marchand, de una persona especializada. Hay que verificar el banco de datos de objetos robados en la lista del ICOM. Bueno, pues es una responsabilidad que la tenemos cada uno de nosotros. Tenemos que asegurarnos de que el objeto que compramos o vendemos está asegurado y es proveniente de una fuente segura. Si no es así, es mejor que no lo compremos, porque de hecho hay muchas excavaciones ilegales y tráfico, algo que ha aumentado en el Medio Oriente. Y eso se debe a que no se han implementado medidas más severas, más duras, por lo que estamos facilitando el establecimiento de herramientas para identificar más fácilmente los objetos. Bueno, nos ha llegado una pregunta de María Clara Santiago de Manguinhos que tiene que ver con la búsqueda de material bibliográfico hurtado en Brasil. Bueno, María Claudia, la pregunta la mandaremos a la mesa de desafío nacionales que tendrá como mediadora la señora Severo. Gustavo Perino nos pide que hagamos un anuncio. El 29 de septiembre en Río se realizará el segundo encuentro de especialidad de arte, Conferencia Internacional de Especialidad en Obras de Artes. Obras de arte, un congreso con nuevas tecnologías en la pericia de arte. Bueno, Gustavo, ya lo hemos divulgado y le pido ahora a los colegas de la organización que lo pongan en la página web del encuentro. Con lo cual creo que ya no tenemos más preguntas. Eduard tiene algunos vídeos. Creo que es interesante que concluyamos esta primera parte con los vídeos. Aprovecho para agradecerles a todos por su presencia. Agradezco también a los amigos que nos escuchan por internet. Me he enterado de que incluso hay personas de otros países que nos están siguiendo. Eso es muy interesante, eso nos pone muy contentos, de verdad. Agradecemos a los organizadores de Itaú Cultural por albergarnos, a los intérpretes de lenguas extranjeras y de Libras. Muchas gracias por su apoyo. Les recomiendo que por favor visiten nuestra página web, porque en el sitio ustedes tendrán acceso a todos los materiales, las presentaciones, las podrán descargar con tranquilidad en nuestro sitio. Bueno, Eduard, le devuelvo la palabra para que nos presente los vídeos, por favor. Gracias nuevamente. Yo les he traído 4 vídeos que refuerzan el papel de la policía, de las aduanas y de lo importante que es capacitar a los especialistas. Podemos ponerlos.
Esos objetos tienen más de 3.000 años y han sido devueltos a sus países de origen en la Convención de la UNESCO de 1970. Estos artefactos ahora van en dirección a Egipto. Robar la cultura es robar la identidad. ¿Podemos seguir? En enero de 2016 surgió una campaña diferente por las calles de Verona, en Italia. No quiero ser engañado. Por muchos meses, obras de arte tenían el mismo eslogan que aparecían en las paredes. Todas estas obras hacían referencia a las colecciones de los museos de la ciudad. La Sagrada Familia, retrato de un niño, de Zuccarotto, la señora de Rubens. Bueno, ¿qué llevó a esta acción? Hace algunas semanas, 17 cuadros fueron robados en un valor total de 20 millones de euros. Los ciudadanos de Verona se sintieron robados, expresaron su frustración pintando las paredes de la ciudad. En este entonces, la Italia lanzó la operación Géminis para identificar las bandas organizadas. Interpol lanzó un llamado público para identificación de las obras robadas. Entonces se añadieron las pinturas al banco de datos de obras robadas y a los 6 meses de cooperación, al final se identificaron las obras y se las devolvieron al museo en donde estaban. La ciudad de Verona agradece. ¿Y ustedes cómo se sentirían si se les hubiera robado parte de su cultura? Unámonos para proteger nuestra obra de arte, nuestro patrimonio cultural. Y uno más. De 87 a 1912, un impresionista francés desarrolló un interés especial por el ballet, sobre todo por las bailarinas de la Ópera de París. Se llamaba Degas, también conocido como Edgar Degas. Las cantantes que no representaban las bailarinas, sino las cantantes, representan la obra de Don Giovanni en el coro final de la obra. Al final de 2018 se encontró esta pintura, la cual había sido robada en Alemania. Esta obra de arte ahora volverá al museo como patrimonio cultural. Diga no al tráfico ilícito de patrimonio cultural. ¿Ya han oído hablar de antigüedades de sangre en regiones afectadas por conflictos armados? Se están adquiriendo ilegalmente muchas antigüedades, las cuales son vendidas en el mercado negro de arte y son una de las grandes fuentes de financiación del terrorismo. Hay una región que se ve especialmente afectada. Todos los días artefactos como estos se roban y se envían a otros países. Para evitar eso, la coordinación internacional, se está creando una coordinación internacional. Es importante capacitar a los especialistas para que no permitamos la venta de estas obras. Y es justo lo que estamos haciendo. Una respuesta global a una amenaza global. Bueno, y eso es todo. Gracias a todos por su atención.